Bendiciones, mis hermanos, amigos que a través de las redes sociales están con nosotros continuando estos estudios, perseverando en estos estudios del libro de Romanos. Creemos que es de esencial importancia para la vida, la salud de la iglesia, la salud del cristiano, poder estudiar un libro como este, el libro de Romanos, el cual tiene mucha palabra de Dios que nos va a ilustrar, nos va a afirmar en el conocimiento del Evangelio de salvación. En esta oportunidad vamos a continuar el estudio que iniciamos la semana pasada sobre el capítulo 6, sobre la primera objeción de 3 que plantea el apóstol Pablo, adelantándose a los cuestionamientos de sus enemigos o los enemigos del Evangelio que pueden estar aduciendo ante la doctrina de la justificación por la fe. Pablo ha dicho que anteriormente, ¿no?, que esta justificación por gracia vino a causa de las muchas transgresiones, a causa de los muchos pecados. Por causa de entonces de las muchas transgresiones y los muchos pecados, es que Dios abundó en la gracia, abundó en la justicia de Dios para salvación a todos los pecadores. Ante estas aseveraciones del apóstol Pablo, hay muchos que se preguntan y plantean lo siguiente: ¿perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? Indudablemente la respuesta ante esta primera objeción es que de ninguna manera, ¿no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto es lo que hemos visto ya en la primera parte. ¿Por qué el creyente no sigue pecando, no permanece en la práctica del pecado cuando es salvado, es justificado por la gracia de Dios? Ya no practica, ya no está inmerso en la práctica del pecado. Ya no pecamos, ya no buscamos. Cuando decimos ya no pecamos, no quiere decir que no cometemos ningún pecado. Queremos decir que ya no practicamos el pecado, ya no nos gozamos en el pecado. Bueno, hasta aquí del capítulo 6, versículo del 1 al 10, nos muestra todo lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que Dios hizo por nosotros. Crucificó a nuestro viejo hombre, a nuestra vida antigua, allí en la cruz. Ahora, en el versículo 11 al 14, vamos a ver entonces nuestra responsabilidad personal frente al pecado. ¿Qué es lo que nos exhorta a nosotros? Desde el versículo 11 al 14 vienen exhortaciones directamente a nosotros. ¿Para qué? Para ver nuestra parte. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora que Dios nos entregó todo eso? Mire lo que dice el versículo 11. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Todos los creyentes somos conscientes que aún pecamos. No a la manera antigua, no porque lo busquemos, sino como un peso, como una piedra en el zapato, que queriendo agradar a Dios por causa de nuestra naturaleza pecadora, aún fallamos y eso nos molesta. No sé a cuántos de los que somos aquí creyentes, sinceros, fallamos al Señor. No a la manera antigua, pero fallamos, aún no queriendo hacer, buscando que agradarle a Dios, pero le fallamos, ya sea en pensamientos, en palabras y aún en hechos. Pero se referirá entonces, cuando dice que hemos muerto al pecado, ¿se referirá a que nunca vamos a pecar? De hecho, no. Se refiere, como ya lo hemos remarcado y lo volvemos a remarcar, muertos al pecado quiere decir a nuestra vida antigua, a nuestra posición legal, a nuestro hombre en Adán. Ahora está muerto al pecado, es decir, muerto al gobierno del pecado, a la esclavitud del pecado, a la condenación. Está muerto nuestro yo en Adán, nuestro viejo hombre, como le llama acá. Entonces, al haber ya determinado y haber dilucidado de que quien está muerto es nuestro hombre en Adán, nuestra vida antigua, ¿no? La palabra nos manda algo.
dice, consideraos. Este consideraos nos quiere decir de que es algo que tenemos que tenerlo presente. Es algo que tenemos que creerlo. Algo que tenemos que tenerlo en nuestra mente, bien afirmado. No se refiere a algo que tenemos que hacer, sino algo que tenemos que creer. Liberar nuestra mente de toda esclavitud y renovarnos, como dice la palabra del Señor en Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria al Señor. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, dice, ¿no? Su mente tiene que ser renovada, que estamos muertos al pecado, ¿no? Que esta es nuestra nueva posición legal ante Dios. Ya no estamos bajo condenación, ya no estamos en Adán, ya no estamos con una condena, con una culpa pendiente. Es algo que tenemos que creerlo y tenerlo bien presente, ¿no? Nuestra nueva posición legal. Es como cuando uno se casa, ¿no? El estado soltero es una posición legal, ¿no? Un estado civil. Cuando uno se casa, nuestro estado cambia. Nuestro estado legal civil ya no es el mismo. En tu DNI decía soltero, soltera. Ahora dice casado o casada. Y llevas el anillo en tu dedo, en tu mano, en señal de que eres casado o casada. Gloria al Señor. Ahora, una persona casada a veces puede que quiera vivir a veces como soltero o soltera. Imagínense una señora ya casada. De pronto se le da por vivir como soltera. ¿Que puede darse? Puede darse. Pero ¿es lo lógico? ¿Es la manera como debe comportarse un hombre o una mujer casada como si estuviesen solteros? ¿Debe comportarse así? De ninguna manera, ¿no? Igual, nuestra posición en Cristo es ya vivos para Dios, muertos al pecado. Gloria al Señor. Y debemos siempre recordar, así como aquel casado, aquella casada, va a recordar, cada vez que mire su anillo en su dedo, va a recordar que es ahora una mujer, un hombre casado. Así nosotros tenemos que considerar, tener presente constantemente de que nuestra posición legal ya no es en Adán, ya no es esclavos del pecado, es libres para Dios. Estar vivos para Cristo es nuestra nueva realidad. Dios nos ve de esa manera, muertos a nuestra antigua vida, pero vivos para Él, para Dios. Gloria al Señor, ¿no? No podemos, en esto es la base para la santificación de nuestras vidas, ¿no? Muchos se preguntan, pero ¿por qué no puedo vencer el pecado? ¿Por qué no puedo tener aún victoria sobre este hábito pecaminoso, sobre este pecado que siempre me está tentando y estoy cayendo en él, ¿no? Y hay creyentes que están luchan años, meses y no hay cuando salgan, ¿no? Son creyentes nacidos de nuevo, sinceros, y recurren a muchas técnicas para poder vencer el pecado, tener victoria. Pero esas técnicas muchas veces son en la carne, técnicas carnales, ¿no? Que apelan a la capacidad humana, a métodos humanos, ¿no? Para tener victoria sobre el pecado, ¿no? Alguien decía, pues no puedo vencer la concupiscencia, ¿no? La lujuria. Alguien le aconsejaba, tienes que hacer deporte, le decía, ¿no? Tienes que hacer deporte para que tu mente esté despejada y ya no te vengan más esas tentaciones, ¿no? Mire, que es bueno el deporte, haga su deporte. Pero no crea que el deporte le va a ayudar a vencer, a tener victoria sobre el pecado. De ninguna manera. Lo que nos va a llevar a tener victoria en el pecado es primero creer, tenerlo en nuestra mente presente, que ya esa vida vieja murió con Cristo. Y ahora somos nuevos para Dios. Nuestra posición es diferente ahora, ¿no? Otros testimonios que tengo en la experiencia de ministrar todos estos años, más de 25 años sirviendo al Señor y viendo cuántos casos. Algunos dicen, voy a hacer vigilia, ayuno, voy a someterme a vigilia y ayuno para poder vencer la carnalidad en mi vida, ¿no? Entonces muchos han entrado en vigilias y en ayunos largos, prolongados,
Durante la vigilia, el ayuno, se siente uno fortalecido, se siente liberado, pero dura poco, 2, 3 días, otra vez la tentación y otra vez la caída, ¿no? Entonces el creyente busca, ¿no? Busca las formas, se esfuerza, pero no encuentra la victoria sobre el pecado. No decimos que sea malo hacer vigilia, hacer ayuno, pero hacer vigilia y hacer ayuno con una mente renovada es eficaz, ¿no? Renueve su mente primeramente, renueve su fe, crea estas verdades, ¿no? Haga vigilia, haga ayuno, pero llénese de estas verdades y usted va a tener victoria sobre el pecado. Eso no le digo yo, sino es lo que la Biblia dice. La Biblia dice de esa manera, ¿no? Son nuestras armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, humanas, sino poderosas, armas espirituales en Cristo Jesús, derribando fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso es la batalla, hermanos, sobre el pecado, sobre todo vicio, sobre toda tentación, va a ser aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando creamos y hagamos parte de nuestra vida estas verdades. Hemos muerto para el pecado. Nuestra vida antigua murió. Ahora ya no hay nada que me ligue con el pecado, con la esclavitud a Satanás. Ya no soy un esclavo a él. No tengo por qué obedecerle. Bendito sea el Señor, ¿no? Otras personas en estos años de ministrar al Señor han dicho, no, necesito el bautismo, el Espíritu Santo, necesito llenarme del Espíritu Santo, ¿no? Necesito los dones del Espíritu Santo, necesito hablar en lengua, ¿no? Y algunos buscan el hablar en lengua, ¿no? O que me hable el Señor a través de alguna profecía, ¿no? O tener alguna experiencia sobrenatural, ver algún milagro, eso me va a fortalecer. Lamentablemente, tener dones espirituales no fortalece el espíritu, ¿no? Sí, nos anima, pero no da la victoria sobre el pecado. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes, adultos, hablando en lengua, teniendo profecía, y cuántas manifestaciones espirituales más aún están presos del pecado? Aún no pueden ser libres. ¿Por qué? Porque sus mentes no han cambiado. Están pensando vencer al pecado en base a hechos, en base a obras, y nunca va a ser posible eso. Van a seguir en ese mismo círculo vicioso de arrepentimiento, búsqueda, querer salir y otra vez caen. Otros han pensado que una oración poderosa le va a quitar lo que es la carne, ¿no? La naturaleza pecadora, ¿no? Algunos dicen, no, pero estoy orando para que Dios me quite este deseo de pecar. Estoy orando para que Dios me anule totalmente este deseo, esta inclinación al pecado, ¿no? Muy mal concepto. ¿Por qué? Porque ellos están basando su victoria sobre el pecado sobre lo que ellos puedan sentir. Aún sentir atracción por el pecado, tentación va a ser todo el tiempo. Más bien ya nosotros, primero creyendo las verdades bíblicas y tomando una decisión firme. ¿Sobre qué? Sobre la base de que he muerto para el pecado, he muerto, ya no soy esclavo del pecado y que ahora vivo para Dios, soy aceptado por Dios. Sobre esa base, entonces, yo puedo luchar. No sobre la base de hacer cosas, de lo que yo pueda hacer, ¿no? De lo que yo pueda experimentar o lo que yo pueda sentir, ¿no? El apóstol Pedro dice, os escribo como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales siempre van a estar, mi hermano. Hasta el último día que partamos con el Señor de esta tierra, mientras tengamos este cuerpo mortal, que este cuerpo físico, la naturaleza pecadora todavía va a estar en nosotros. Lucharemos con ella, la pagaremos, cada día nos vestiremos del nuevo hombre y haremos morir esa naturaleza pecadora, pero nunca se va a ir hasta el día que dejemos este cuerpo, esta tierra. Por tanto, no es correcto decirle al Señor que me quite ese deseo. No, simplemente tengo que negarme a mí mismo. Cuando venga ese deseo, pues ya no estoy preso, ya no tengo por qué obedecerle a ese deseo carnal. Me venga el deseo
pecaminoso a mi mente y a mi corazón, tengo que recordar que esa persona que obedecía a esos deseos, que estaba esclava, murió hace tantos meses, hace tantos años, murió cuando Cristo murió en la cruz, cuando me entregué al Señor. Tú ya no tienes poder sobre mí. Ahora soy nueva criatura en Cristo. Te rechazo en el nombre de Jesús. Rechazo todo deseo, rechazo toda invitación al pecado. Y dejo de mirar, dejo de pensar en eso y me enfoco en Cristo. Y le doy gracias a Dios por la nueva criatura que soy. Eso es la parte que nos toca a nosotros. Segundo punto, ya viene con lo que yo tengo que hacer, porque no es solamente creer, es hacer también. Pero primero en un orden. Si yo voy a querer hacer cosas, luchar contra el pecado sin tener una mente renovada, voy a fracasar. Voy a fracasar y voy a estar de caída en caída. Ahora, una vez que mi mente es transformada, mi mente es renovada, ahora puedo. Dios me manda lo siguiente en el versículo 12. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. No deje que lo gobierne. Reinar es gobernar, autoridad. No deje. Ya depende de nosotros. Depende de nosotros ponernos firmes y no dejar que esos deseos pecaminosos, esa invitación al pecado, gobierne nuestra vida. La verdad es que nosotros, ¿no?, hemos muerto con Cristo. Y eso debe ser constante en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Por tanto, es ilógico dejar que reine el pecado. ¿Lo podemos evitar? Lo podemos evitar. Podemos vivir como cristianos, como nacidos de nuevo, como un hijo de Dios, y ya no vivir como esclavos del pecado. Por eso dice, no reine, pues ya depende de nosotros. Es nuestra parte para agradar a Dios, para servir a Dios. No dejar que el pecado reine en nuestra vida. Debemos sujetarlo, debemos nuestra naturaleza nueva, nuestra vida nueva debe estar sujeta a Cristo. Esto es algo constante, no es algo que lo hago una vez y se acabó, no, es algo constante, es una lucha diaria, pero con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la fe en la palabra, vamos a tener esa victoria en Cristo. Gloria al Señor. También nos dice, el versículo 13, la primera parte, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad, de iniquidad. Gloria al Señor. El creyente debemos evitar presentarnos voluntariamente, hacer caso a ese deseo que a veces crece, esa inclinación a hacer algo pecaminoso que todo lo tenemos y en algún momento viene a su mente y a su corazón. Debemos impedir eso. No debemos entregarnos a un pensamiento pecaminoso, a una tentación. No, ¿por qué? Porque ya podemos, no estamos esclavos, no vamos a ser llevados como si estuviéramos atados. No, ahora somos libres. Ahora somos libres, podemos decir no, podemos decir basta, hasta aquí nomás. Podemos elegir entre obedecer a Satanás, obedecer a nuestra carne o obedecer a nuestro Señor, a nuestro amo, a nuestro nuevo amo que es Jesucristo. ¿A quién está obedeciendo usted? ¿A quién va a obedecer? Vamos a obedecer a nuestro nuevo amo, a Cristo Jesús. Ya no le debemos nada al pecado, a Satanás. Ya no le debemos nada a esa vida antigua. Todo fue roto, tiene que creerlo. Ese es nuestro deber, creer y no entregarnos, no presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestro corazón a las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Versículo 13, segunda parte, nos dice ahora lo que debe ser, lo que debemos hacer. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos toca ahora presentarnos voluntariamente como siervos de Dios, como siervos de justicia, como vivos entre los muertos. Gloria al Señor. Ese es nuestro deber como cristianos, presentarnos voluntariamente. El pecado nos esclavizaba y nos arrastraba a hacer lo malo. Pero ahora Dios quiere que usted y yo nos presentemos voluntariamente.
voluntariamente, así como en el Antiguo Testamento, aquel esclavo que era libertado, él quería seguir con su amo y se presentaba voluntariamente a servirle durante toda su vida, ¿no? Sí, habían esclavos que eran libertados, el amo le daba su libertad, pero el esclavo mismo era bien tratado, estaba lo mejor ahí, él decía, amo, quiero servirte por el resto de mi vida, y él mismo se entregaba a su amo. Igual nosotros hoy en día nos entregamos de manera voluntaria a nuestro nuevo amo, a Jesucristo, para servirle, ¿no? Y le servimos como presentándonos nosotros mismos como vivos entre los muertos, como lo que es nuestra realidad espiritual y legal ante Dios, ¿no? Y nuestros miembros, nuestros pensamientos, nuestros sentidos, como instrumentos de justicia, de buenas obras. Cuando hablamos de justicia son buenas obras, de manera voluntaria, no para ser salvos, sino para agradar a ese amo que nos ha comprado, dando su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Bendito sea el Señor. Tenemos que disponer nuestra voluntad, nuestro corazón, a no vivir a la manera pasada, sino asumir de manera decidida, comprometida y entregada nuestra nueva realidad. Es vivir para Dios, servirle con todo nuestro ser. Bendito sea Cristo. Y la última parte ya, el versículo 14 nos dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. En el versículo 1 y 2, el primer versículo, cuando hemos comenzado este capítulo 6, plantea, insinúa de que la gracia promueve el pecado, de que la doctrina de la salvación por gracia promueve el libertinaje. Aquí el apóstol Pablo va a aclarar dos cosas: que al contrario de promover el libertinaje, el pecado, la gracia promueve la santidad, promueve el honrar y el glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Al contrario de lo que hace la ley, aumenta el pecado, estimula el pecado en la persona. Pero la gracia es todo lo contrario. Por eso dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley. La ley hace eso, aumenta el pecado. Aumenta también lo que es el deseo de experimentar eso que es prohibido, aquello que se nos prohíbe, como que estimula nuestra carne a hacerlo. Ya no estamos bajo eso, ni bajo la condenación. La ley nos condena, ya no estamos bajo esa condenación, sino bajo la gracia. Y lo que la gracia hace, promueve la santificación del creyente. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, esperamos que esta palabra nos ayude en nuestro diario vivir. ¿Por qué no perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Primero, porque tenemos una nueva realidad espiritual. Hemos muerto para el pecado, para Satanás, mas vivimos para Cristo. Y ahora tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es creer esta realidad espiritual, esta posición legal en Cristo delante de Dios, y de manera voluntaria, de manera consciente, no dejar que reine el pecado en nuestras vidas, no dejar que se apodere y que vuelva la antigua vida, quiera renacer en nosotros. No lo va a hacer. Ni usted tampoco, ni yo vamos a dejar que el recuerdo de esa vieja vida active a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecadora. Segundo, tenemos pues que presentarnos a Dios de manera consciente como instrumentos de buenas obras o de justicia. Es algo que debemos nosotros creerlo y ponerlo en práctica todos los días. No es una sola vez cuando lleva el curso o cuando le enseñan la doctrina. No, es algo constante, diario, que tenemos que tenerlo presente. Damos gracias a Dios por su palabra y permítame orar. Padre bendito, te doy gracias en esta hora
por tu palabra, por cada uno de aquellos que nos están escuchando, Señor, allá en sus hogares, a través de sus dispositivos. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo la vida de aquel hermano, aquel amigo, Señor, que ha entregado su vida a Cristo y ahora está caminando en esta vida nueva, Señor. Y tal vez se encuentra con muchas trabas en su vida espiritual, con el pecado luchando, Señor, y aún no obtiene victoria sobre el pecado. Te pido, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo fortalezcas, los llenes de tu Espíritu Santo para que él pueda, Señor, recordar estas palabras. Ha muerto para el pecado, ha muerto para el mundo, ya no hay condenación, fue justificado y ahora no va a dejar, no dejaremos que el pecado vuelva a reinar como lo hizo en nuestra vida antigua, porque ya no lo puede hacer. Y segundo, Señor Padre Santo, te pedimos ayuda para poder tener bien claro nuestra posición y nuestro objetivo. Presentarnos a ti como instrumentos de justicia. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras palabras, Señor, de hoy en adelante las presentamos a ti como instrumentos de justicia, Señor. Tómanos, Señor, úsanos, Señor, para tu gloria. Y, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, mi querido hermano, amigo. Y sigamos estudiando, siga leyendo en casa el libro de Romanos, que aún queda mucho más que estudiar. Dios le bendiga, muchas gracias, hasta nuestro próximo programa.